Bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos los temas más relevantes de la política y la economía global. Hoy hablaremos sobre el mundo unipolar y los desafíos que enfrenta en la era postguerra fría. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, el mundo experimentó un cambio significativo en la estructura de poder global. Estados Unidos se convirtió en una única superpotencia global, ejerciendo un dominio económico, militar y sin precedentes. Así es, el dominio económico de Estados Unidos se debe a su gran economía diversificada y su gran influencia en las instituciones financieras internacionales. El mundo unipolar ha tenido un impacto significativo en los gobiernos de todo el mundo. Los gobiernos han tenido que reajustar sus alianzas y estrategias para adaptarse al nuevo orden global. La globalización ha generado desigualdades económicas y sociales, lo que ha llevado a críticas y desafíos al orden global existente. A continuación les vamos a mostrar un video de ese entonces. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial propició un mundo dividido en dos grandes bloques. La Unión Soviética lideraba el bloque comunista, que integraban las llamadas democracias populares, fundamentalmente extendidas por la Europa Oriental, China y Cuba. El bloque contrario es el capitalista, liderado por los Estados Unidos y los países del occidente europeo. Los Estados Unidos salen muy reforzados del conflicto. La destrucción de los combates no ha afectado a su territorio, su industria bélica ha relanzado su economía y la depresión económica generalizada le sitúa como principal potencia. Además, el final de la guerra le ha servido para mostrar al mundo su fuerza. Después de la guerra, las estructuras políticas anteriores a 1939 habían quedado obsoletas. El mundo occidental emprendió una progresiva democratización que tuvo una primera oleada en la década de los 50. Los países perdedores de la guerra, Alemania, Italia y Japón, se unieron a la democracia tras su derrota. Estos y otros países del mundo occidental recibieron la ayuda norteamericana para su reconstrucción mediante el llamado Plan Marshall, intentando así frenar la extensión del comunismo. En el resto del mundo, los nuevos países nacidos de la descolonización de África y Asia adoptaron formas políticas diferentes. En buena parte del mundo del Oriente Próximo, las religiones judía y musulmana se tiñeron de nacionalismo. Por su parte, en América Latina, democracias y dictaduras se alternaron y combinaron en un complicado ir y venir. El nuevo orden internacional, nacido en 1945, estuvo acompañado por la creación de nuevas instituciones supranacionales. La Organización de las Naciones Unidas nació para mediar en las relaciones internacionales, la OTAN como una alianza militar del bloque capitalista, igualmente el Pacto de Varsovia en el bloque comunista. Por último, la Comunidad Económica Europea se crea para relanzar la economía de una empobrecida Europa. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tiene lugar en varios escenarios y pasa por momentos diferentes. La partida de la Guerra Fría se juega en Corea y más tarde se hará en Vietnam. Durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy se plantea una grave crisis con motivo del despliegue de misiles soviéticos en Cuba en 1962. Ambas potencias pugnarán entre sí no solo por establecer su supremacía sobre la superficie terrestre, sino también sobre el espacio exterior, iniciando una carrera espacial que llevará a los norteamericanos a pisar por primera vez la Luna. Beneficiada por la competencia entre ambos bloques, la exploración espacial que se inicia en esta época escribirá páginas importantes en el futuro. Conscientes del equilibrio de sus fuerzas y gracias a la fuerte oposición social en Europa y América a que estalle un conflicto nuclear, los dos bloques inician entonces un periodo de distensión que se mantendrá hasta la década de 1970. En el terreno económico, el mundo occidental vive una profunda crisis a partir de 1973, año en el que el conflicto de Oriente Medio provoca una escalada en los precios del petróleo. Una de las consecuencias que se derivarán de la crisis y las causas que la provocaron será la toma de conciencia, refrendada por hechos posteriores, de la existencia de un mundo global e interrelacionado en el cual acontecimientos que se producen en un lugar del globo repercuten a escala planetaria, desencadenando a su vez nuevos procesos. La globalización viene acompañada de una mentalidad definida como posmoderna, caracterizada por la crisis de las grandes ideologías. La división del mundo en dos bloques antagónicos, heredada de la Segunda Guerra Mundial, quedará definitivamente rota en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. Aunque se trata de un hecho puntual,
es también la culminación de un proceso de decadencia y disgregación interior iniciado en las décadas precedentes. La llegada al poder de Mikhail Gorbachov y su puesta en práctica de un programa político aperturista supone el golpe de gracia para un sistema político y económico que ya se encontraba en estado de descomposición. La posmodernidad instala nuevos valores como el relativismo y el distanciamiento respecto a las ideologías y estructuras de poder, el encumbramiento de la interpretación personal y particular de la realidad, la búsqueda de la libertad individual y el gusto por el hedonismo o la integración entre las diferentes culturas. La movilidad, el criticismo, la ausencia de grandes paradigmas interpretativos, ya sean políticos o religiosos, hacen más libre al hombre posmoderno, aunque probablemente también más vulnerable. La emergencia de nuevas potencias económicas y políticas como China y la Unión Europea ha desafiado la hegemonía de Estados Unidos. Así es, la multipolaridad es un tema muy importante ya que nos puede llevar a una mayor competencia y cooperación entre las potencias globales. En resumen, el mundo unipolar después de la Guerra Fría ha caracterizado por el dominio en Estados Unidos en la economía y la política global. Sin embargo, este orden está siendo desafiado por la emergencia de nuevas potencias y la complejidad de la globalización. ¿Sabías que el término mundo unipolar se refiere a un sistema internacional en que una sola potencia ejerce un dominio significativo sobre las demás naciones en términos económicos, militares y políticos? Después de la disolución en la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos se convirtió en una de las superpotencias global, lo que llevó a algunos analistas a escribir el mundo como unipolar. Sin embargo, la emergencia de nuevas potencias económicas y políticas ha desafiado este orden y ha llevado a debates sobre la posible transición hacia un mundo multipolar. Gracias por ver nuestro podcast, espero que les haya gustado. Gracias. Dios. Ahora sin más, aquí les van algunos bloopers mientras grabábamos todo este trabajo. Listo, comencemos. ¡Listo! Estados Unidos se convirtió en única superpotencia global, ejerciendo un dominio económico y militar sin precedentes. A continuación les vamos a mostrar un video sobre las imágenes de ese entonces. ¡Corte! Se me olvidó poner. Sin embargo, este orden está siendo desafiado por las emergencias de nuevas potencias y la complejidad de la globalización. No. Pero no hay rollo. ¿Qué? Bueno, ya que nos ridiculizamos un rato, aquí les dejamos un pequeño video educativo acerca del tema. ¿Qué fue el mundo bipolar? El término mundo bipolar hace referencia al orden internacional que se constituyó luego de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, y a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, hasta la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Se lo llamó bipolar porque estuvo dominado por dos polos o potencias enfrentadas entre sí, Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo bipolar se formó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y especialmente entre los años 1948 y 1955, cuando la Alemania nazi fue derrotada en 1945. Los aliados se repartieron el control territorial de Alemania y de Berlín en 4 áreas de ocupación que correspondían respectivamente a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Pero la colaboración entre los gobiernos occidentales, por un lado, y el régimen soviético por el otro, cesó a raíz de conflictos por el acceso a determinados recursos de Alemania y a las diferencias políticas e ideológicas. ¿Cómo surgió el mundo bipolar? Bueno, el origen de esta situación se remonta a la desconfianza mutua que surgió entre Estados Unidos y la Unión Soviética inmediatamente después de la victoria sobre su enemigo común, el nazismo, única circunstancia que los había unido. Entre las consecuencias de este proceso se contaron en 1989 la retirada soviética de Afganistán y la apertura del muro de Berlín.
y en 1990 la reunificación de Alemania. Finalmente, en 1991, quedaron sin efecto el Pacto de Varsovia y el Comecon, a lo que siguió la disolución de la Unión Soviética.